la bienvenida a esta sesión sobre diseño de experimentos, en donde exploraremos cómo planificar y ejecutar experimentos de manera estructurada para poder obtener información valiosa y mejorar los procesos. El diseño de experimentos, o DOE por sus siglas en inglés, es una herramienta fundamental en la mejora continua y en la optimización de procesos, especialmente en entornos industriales y en manufactura. A lo largo de esta sesión veremos los conceptos claves, diferentes tipos de diseños y cómo aplicar estos principios en situaciones prácticas. Antes de comenzar con los detalles del diseño de experimentos, veamos la estructura de nuestra sesión. Primero haremos una introducción al diseño de experimentos explicando su propósito y relevancia. Luego revisaremos la historia y evolución del DOE, comprendiendo cómo ha sido utilizado en diferentes industrias y continuaremos con la exploración de principios claves que sustentan el DOE y clasificaremos los diferentes tipos de diseños experimentales que existen. Más adelante nos estaremos enfocando en el diseño factorial completo, una de las metodologías más utilizadas para elevar múltiples factores en un proceso. Luego analizaremos el procedimiento experimental, que incluye la planificación, ejecución y análisis de los datos. Para ejemplificar lo aprendido, estaremos viendo un ejemplo de diseño de cuadro o cuadrado latino, una técnica bastante útil en ciertos tipos de experimentos. Y discutiremos la interpretación de resultados, cerrando con conclusiones más importantes de la sesión. El diseño de experimentos es una metodología estadística utilizada para planificar experimentos, conducirlos de manera eficiente y analizar los resultados obtenidos. Su objetivo principal es optimizar el uso de recursos y obtener conclusiones precisas con la menor cantidad de pruebas posible. Además, nos ayuda a comprender la relación entre factores y respuestas, es decir, cómo diferentes variables influyen en un proceso y qué ajustes pueden generar mejoras significativas. Esto nos permite tomar decisiones basadas en datos y obtener respuestas significativas para la optimización de procesos. El diseño de experimentos ofrece múltiples beneficios en la optimización de procesos y toma de decisiones. Primero, permite la identificación de factores significativos, ayudándonos a determinar qué variables tienen un impacto real en la respuesta de un proceso. Luego, contribuye a la optimización de procesos, mejorando la eficiencia y efectividad en la producción o en la prestación de servicios. Finalmente, el DOE impulsa la mejora de calidad, lo que se traduce en productos y servicios de mayor calidad, satisfaciendo mejor las necesidades del cliente y reduciendo defectos o variabilidad en los procesos. El diseño de experimentos tiene sus bases en la década de 1920, con los trabajos de Ronald Fisher. Él desarrolló conceptos clave como la aleatorización, repetición y bloqueo, mejorando significativamente la eficiencia de los experimentos en el ámbito agrícola. Más adelante, George Box y Genichi Taguchi ampliaron la aplicación del DOE más allá de la agricultura, llevándolo a la industria manufacturera y a la mejora de calidad. Gracias a ellos, el DOE se convirtió en una herramienta clave para optimizar procesos y reducir la variabilidad en la producción. El diseño de experimentos se ha convertido en una herramienta clave en diferentes industrias. En la industria médica, por ejemplo, permite la evaluación de múltiples variables y la optimización de recursos, lo que es esencial en el desarrollo y validación de dispositivos médicos. En la industria farmacéutica se utiliza para encontrar configuraciones óptimas en la producción de medicamentos, reduciendo el uso de recursos sin comprometer la calidad. En diferentes tipos de manufactura, el DOE facilita la evaluación simultánea de variables, ayudando a optimizar procesos y mejorar la eficiencia en la producción. Y en el sector de la tecnología, el DOE se emplea para definir configuraciones eficientes y reducir el uso de recursos, mejorando el desempeño de sistemas y productos tecnológicos. Los elementos del diseño de experimentos, para diseñar un experimento de manera efectiva es fundamental comprender estos elementos clave. Los factores son las variables independientes que pueden afectar el resultado.
Por ejemplo, si estamos en una empresa que manufactura helados y busca mejorar su servicio al cliente, algunos factores que podrían ser el tipo de helado, por ejemplo, si fuera de vainilla, chocolate, fresa, el tipo de endulzante, azúcar, edulcorante natural o sin azúcar, el tipo de cono, azucarado o sencillo. Los niveles son aquellos que representan los diferentes valores o configuraciones que puede tomar un factor. Por ejemplo, el factor de tipo de helado puede tener los niveles de vainilla, chocolate o fresa. Existen factores controlados y factores no controlados. Aquellos que son controlables son los que la empresa puede manipular, como la temperatura de almacenamiento o el tamaño de la porción, y aquellos no controlables, como la temperatura ambiental o la variabilidad en la percepción del sabor por parte del cliente, son los que podrían ser ejemplos de factores no controlables. En factores estudiados tenemos aquellos que se analizan como parte del experimento. En este caso podría ser el tiempo de atención en una caja o la preferencia de los clientes por diferentes combinaciones de helado y su presentación. En los tratamientos tenemos las combinaciones específicas de niveles de factores que podrían ser aplicados a cada una de las pruebas. Por ejemplo, un tratamiento podría ser helado de vainilla con edulcorante natural con cono azucarado. Las réplicas son las repeticiones de un experimento para asegurar que los resultados sean consistentes y confiables. La empresa podría repetir el análisis de tiempos de espera con diferentes grupos de clientes para garantizar la validez de los datos. La aleatorización es un principio súper clave que ayuda a reducir el sesgo en los experimentos. En este caso, podría implicar asignar aleatoriamente a los clientes diferentes combinaciones de presentación de helado para evaluar su satisfacción. Los bloques se refieren o se utilizan para agrupar experimentos y reducir la variabilidad dentro de cada grupo. Un bloque en este contexto podría ser el turno del día en el que se realiza el experimento, agrupando los datos por horario, mañana, tarde, noche. Y finalmente tenemos las variables de respuesta, que son los resultados medidos del experimento. En este caso podrían ser el nivel de satisfacción del cliente, el tiempo de espera en caja o la repetición de compra de una determinada combinación de helado y presentación. El diseño de experimentos se basa en tres principios fundamentales: aleatorización, repetición y bloqueo. Veamos un poco cómo se aplican en una empresa para que busca mejorar su servicio al cliente. La aleatorización implica asignar los tratamientos de manera aleatoria para minimizar el efecto de factores no controlados. En el caso de la empresa de manufactura de helados que veíamos anteriormente, podría significar asignar aleatoriamente diferentes combinaciones de sabores, endulzantes y presentaciones a los clientes para evitar sesgos en la evaluación de preferencias. La repetición consiste en realizar múltiples observaciones en cada tratamiento para reducir la variabilidad y mejorar la precisión del análisis. Por ejemplo, si la empresa quiere evaluar el tiempo de servicio al cliente, debe medir este tiempo en varias ocasiones con diferentes colaboradores y turnos para obtener datos más confiables. Y el bloqueo se utiliza para agrupar experimentalmente unidades similares y controlar la variabilidad. En una empresa que manufactura helados, que realiza helados, podría significar agrupar los datos por diferente horario del día, mañana, tarde, noche, o por sucursal, de manera que se puedan comparar los resultados dentro de cada grupo y obtener conclusiones más precisas. Estos principios ayudan a diseñar experimentos efectivos que permiten mejorar tanto la calidad de producto como la experiencia del cliente. En cualquier experimento existen fuentes de error. Estas fuentes de error pueden afectar los resultados. Si se está buscando mejorar lo que es el servicio al cliente, podríamos identificar dos tipos principales de error: el aleatorio y el experimental. El aleatorio se debe a la variabilidad natural de los datos. Por ejemplo, si se mide el tiempo en caja, algunos clientes pueden tardar más en decidir su pedido, lo que genera variabilidad. Este tipo de error no se puede eliminar completamente, pero se puede reducir, aumentando el número de réplicas en el estudio. Y tenemos el error experimental.
Este ocurre debido a la falta de control en la ejecución del experimento. Podría deberse, por ejemplo, a mediciones inconsistentes en el tiempo de espera, errores en la toma de los pedidos o variaciones en las condiciones del entorno, como cambios en la cantidad de clientes en diferentes momentos del día. Lo importante es entender estas fuentes de error y este entendimiento nos permite a la empresa mejorar la precisión de sus experimentos y tomar decisiones más informadas para mejorar su servicio. El nivel de confianza es la probabilidad de que los resultados obtenidos en un experimento sean representativos de la realidad. Se expresa como un porcentaje, generalmente 90, 95 o 99%. En una empresa en donde estamos, por ejemplo, evaluando la satisfacción del cliente, si se obtiene un nivel de confianza de 95%, significa que hay un 95% de probabilidad de que los resultados que obtenemos por parte de nuestro diseño de experimentos reflejen las preferencias reales de todos los clientes y solo un 5% de probabilidad de que sean producto del azar. Los intervalos de confianza están estrechamente relacionados con el nivel de confianza y se utilizan en el análisis de datos experimentales. Por ejemplo, si la empresa mide el tiempo medio de espera en caja y obtiene un intervalo de confianza de 3 a 5 minutos con un 95% de confianza, significa que en el 95% de los casos el tiempo real de espera estará dentro de ese rango. Comprender estos conceptos nos ayudan a tomar decisiones basadas en datos confiables y mejorar la experiencia del cliente de manera efectiva. Tenemos diferentes diseños de experimentos. Está el diseño de bloques. El diseño de bloques es una estrategia utilizada para reducir la variabilidad en un experimento agrupando unidades experimentales homogéneas antes de aplicar los tratamientos. En una empresa que busca mejorar la satisfacción del cliente, los bloques podrían agrupar a los clientes según ciertas características. Por ejemplo, según la hora del día o el bloque del día, mañana, tarde o noche, el tipo de cliente, adultos, niños, familias. De esta manera se pueden comparar los efectos de diferentes factores dentro de cada grupo, minimizando la influencia de otras variables externas. Por ejemplo, si la empresa que está realizando los helados quiere evaluar el impacto de la presentación del helado en la satisfacción del cliente, podría formar bloques según la sucursal donde se realiza la prueba. Así se evita que las diferencias en el servicio entre sucursales interfieran con la interpretación de los resultados. Este enfoque permite obtener conclusiones más precisas al controlar la variabilidad dentro de cada bloque, mejorando la confiabilidad del análisis. La metodología de superficie de respuesta es una técnica utilizada para la optimización de procesos, permitiendo encontrar un punto óptimo en la respuesta analizada. Esta metodología podría aplicarse para determinar la combinación ideal que podríamos tener en algún producto, por ejemplo, la temperatura de almacenamiento y el tiempo de batido que tenemos en helados, que maximicen la textura y cremosidad del mismo. A través de un experimento se puede construir una superficie de respuesta que muestre cómo estas variables afectan la calidad final del producto. Otro ejemplo sería optimizar el tiempo de espera en caja en función del número de colaboradores atendiendo y la cantidad de clientes que tenemos en la tienda. Con esta metodología, la empresa podría encontrar el equilibrio óptimo que reduzca los tiempos de espera sin aumentar costos innecesarios. El uso de la superficie de respuesta permite a las empresas tomar decisiones informadas en datos y mejorar tanto la eficiencia operativa como la experiencia del cliente. Está el tipo de diseño de experimentos de cuadro latino o cuadrado latino, el cual es una técnica experimental que permite reducir la variabilidad controlando dos fuentes de bloqueo y asegurando una asignación balanceada de tratamientos. En una empresa que fabrica helados, que busca mejorar la experiencia del cliente, este diseño podría utilizarse para evaluar la preferencia de sabores considerando dos factores de bloqueo, el día de la semana y el tipo de cliente. De esta manera, cada combinación de sabor se prueba de manera equitativa en diferentes días y con diferentes tipos de clientes, reduciendo el impacto de estas variables en los resultados. El uso de una matriz cuadrada garantiza que cada tratamiento, como un sabor específico, sea probado en cada combinación de bloque una sola vez, lo que evita sesgos y permite una distribución equitativa de los tratamientos. Este enfoque ayuda a la empresa a identificar qué sabores podrían ser los más populares en diferentes segmentos de mercado y en qué momentos del día se deben promocionar, optimizando la estrategia de ventas y la satisfacción del cliente.
Existen diferentes tipos de diseños experimentales y la elección de uno u otro depende de los objetivos del estudio y los recursos disponibles. Tenemos los diseños completamente aleatorizados. Se asignan tratamientos al azar sin restricciones. Es el diseño más sencillo y flexible, pero puede verse afectado por variabilidad no controlada. Los diseños factoriales, que permiten probar todas las combinaciones posibles de factores, se utilizan cuando es necesario evaluar múltiples factores y sus interacciones de manera simultánea. Los diseños factoriales fraccionados se estudian solo una fracción de las combinaciones posibles y se emplea una estrategia en la selección de combinaciones para reducir el número de pruebas necesarias, optimizando recursos y tiempo. Estos enfoques permiten evaluar el impacto de diferentes variables en un proceso, asegurando que los resultados sean representativos y útiles para la toma de decisiones. El diseño factorial completo permite evaluar simultáneamente el efecto de múltiples factores sobre una respuesta, identificando la combinación óptima de variables. En este caso, en el caso de la empresa de helados, se busca determinar la mejor combinación de factores para un helado en cono preferido por diferentes estudiantes. Los factores clave identificados podrían incluir el tipo de helado, si es de chocolate, vainilla o fresa, el tipo de endulzante, azúcar o stevia, el tipo de cono, azucarado o sencillo. Y como parte del experimento se selecciona un grupo de 10 estudiantes como participantes. Cada combinación de factores será evaluada mediante una prueba sensorial en la que los estudiantes van a calificar su preferencia en una escala de Likert del 1 al 10, en donde 1 representa menor preferencia y 10 máxima aceptación. El análisis de resultados permitirá identificar la combinación de sabor, endulzante y cono que maximiza la satisfacción del cliente, ayudando a la empresa a desarrollar productos helados más alineados con los gustos de su mercado objetivo. El procedimiento experimental sigue una serie de pasos clave para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. Veamos cómo se aplicaría en una empresa que busca mejorar su producto y servicio al cliente. Definimos los factores y los niveles. En lo que son los factores y los niveles, tenemos que determinar cuáles son los valores de las variables que tenemos en nuestro estudio, por ejemplo, el tipo de helado, endulzante y presentación. Se determinan los valores de cada variable, como por ejemplo chocolate, vainilla y fresa para el tipo de helado. En el diseño de experimento se selecciona el tipo de diseño experimental. En este caso, vamos a realizar un diseño factorial completo para evaluar todas las combinaciones posibles. Se recolectan los datos. Cuando tenemos ya el diseño realizado, se ejecuta el experimento en un entorno controlado, asegurando que los clientes reciban su helado bajo las condiciones que nos dicta nuestro diseño experimental. Se registran los datos como tiempo de servicio, satisfacción del cliente y preferencias de sabor. Y en este caso en particular, si el cliente está dando qué selección o qué calificación está dando entre 1 y 10. Y analizamos los resultados, se aplican métodos estadísticos para interpretar cómo afectan los factores de satisfacción y tiempo de servicio, por ejemplo. Se identifican los factores más significativos y sacamos las conclusiones, en donde determinamos la combinación óptima de variables, por ejemplo, qué tipo de helado, endulzante y presentación tiene mayor aceptación, cuáles tienen mayor influencia en lo que es la aceptación por parte del cliente. Y de aquí podemos aplicar mejoras en la producción y en la atención al cliente con base en los hallazgos del experimento. Este enfoque permite a la empresa tomar decisiones basadas en datos, optimizando su producto y mejorando la experiencia del cliente. En las siguientes diapositivas se estará explicando cómo vemos la parte de DOEs, diseño de experimentos en Minitab. El diseño de experimentos tipo screening es una herramienta estadística utilizada para identificar los factores más influyentes en un proceso con el menor número de ensayos posibles. Este diseño es especialmente útil cuando hay muchos factores a evaluar y se quiere reducir la cantidad de pruebas necesarias para encontrar los más significativos. Cuando vamos a Minitab, aquí podemos acceder en la barra de menú en Stat, DOE, Screening y Create Screening Design.
Esta opción permite diseñar un experimento de cribado o de screening para identificar los factores más relevantes en un proceso. En la ventana de Create the Screening, aquí podemos ver el tipo de diseño. El Definite Screening permite evaluar efectos curvilíneos y algunas interacciones. El Plackett-Burman está diseñado para probar muchos factores con un mínimo de ensayos, aunque sin evaluar las interacciones. El número de factores se selecciona la cantidad de variables que se van a estudiar. Se definen también las réplicas y los bloques, que esto lo vemos en la ventana de Create Screening, que es la que está al centro abajo, y aquí se establecen el número de réplicas, cuánto vamos a querer replicar este diseño con la combinación experimental, y el número de bloques que se utiliza para dividir los ensayos en grupos homogéneos y reducir la variabilidad no controlada. También tenemos una ventana que nos muestra la visualización de diseños disponibles que tenemos en este tipo de DOE Screening. Y acá Minitab nos da una lista de diseños disponibles según la cantidad de factores y el número de corridas necesarias. Por ejemplo, si tenemos una empresa que está produciendo galletas y se quieren analizar los factores que afectan la textura del producto, se puede evaluar, por ejemplo, la temperatura del horno, el tiempo de horneado, el tipo de harina, cantidad de azúcar, nivel de humedad, cantidad de levadura, entre otras cosas que podríamos evaluar en la producción de galletas. Con un DOE Screening se pueden reducir las combinaciones que tenemos a evaluar, porque con esa cantidad de factores tendríamos un diseño de experimentos muy grande. El DOE Screening me permite reducir esas combinaciones a evaluar, identificando qué factores afectan realmente la textura. Cuando tenemos identificados estos factores clave, se pueden realizar análisis más detallados con diseños factoriales, completos o de superficie de respuesta. El diseño de Screening Minitab permite identificar rápidamente los factores más influyentes, nos ayuda a reducir costos en un diseño de experimentos y su tiempo, para poder identificar cuáles son los factores más importantes para analizar con mayor profundidad o para optimizar el proceso. El diseño de experimentos factorial es una metodología que permite evaluar simultáneamente múltiples factores y sus interacciones en un proceso. Este tipo de diseño es especialmente útil cuando se desea optimizar un proceso y entender cómo diferentes variables afectan una respuesta. En Minitab vamos a Stat, DOE, Factorial y Create Factorial Design. Esta opción nos permite diseñar un experimento factorial de 2 niveles o completo para poder estudiar el impacto de múltiples factores y sus interacciones. En la configuración del diseño podemos definir el tipo de diseño, si vamos a tener de 2 niveles factorial por default, que este es el diseño factorial estándar de 2 niveles, el Geometric Generators, que es similar al estándar pero con una estructura diferente de generación, y el Specify, que nos permite definir generadores específicos para el diseño. También tenemos el que es full factorial, que es cuando tenemos más de 2 niveles en los factores de diseño. También en el número de factores, aquí seleccionamos la cantidad de variables que se van a estudiar, y en la definición de los bloques y las réplicas, aquí establecemos el tipo de diseño, por ejemplo, un factorial 2 a la k, o un fraccionado o un 2 a la k menos p, el número de corridas, que depende de la resolución que vamos a seleccionar, el número de puntos centrales por bloque que se utilizan para evaluar la curvatura en el modelo, el número de réplicas para puntos centrales que se usa para mejorar la precisión del análisis, y en la visualización de diseños disponibles, que es la última ventana que vemos en esta diapositiva abajo a la derecha, Minitab nos da una lista de diseños disponibles según la cantidad de factores y la resolución del diseño. La tabla de resolución muestra qué interacciones pueden estar entre sí, destacando en colores las resoluciones más altas y las más bajas.
Por ejemplo, si estamos en una empresa que fabrica papel y deseamos optimizar la resistencia a los productos, se pueden estudiar 3 factores: el tipo de fibra, la temperatura de secado, el tiempo de prensado. Con un diseño de factorial 2 a la 3, teniendo 3 factores a estudiar, fibra, secado y prensado, podemos evaluar todas las combinaciones de los factores en 2 niveles, bajo y alto, para determinar qué combinaciones mejoran la resistencia de papel y cómo interactúan entre sí. El diseño factorial en Minitab permite evaluar el impacto de múltiples factores de manera eficiente, facilita la identificación de los efectos principales y las interacciones, proporcionando información clave para la optimización de procesos. El diseño de superficie de respuesta en Minitab es una técnica avanzada de diseño de experimentos utilizada para optimizar procesos en los que la relación entre las variables de entrada y la variable de respuesta puede llegar a ser muy compleja e involucra efectos no lineales. Algunos conceptos claves del diseño de experimentos de respuesta. Bueno, lo utilizamos cuando se necesita optimizar un proceso en lugar de solo identificar los factores significativos. Ya para esto ya tenemos que tener esa idea de cuáles son esos factores significativos. También lo utilizamos cuando se sospecha que la respuesta no es lineal y puede requerir un modelo cuadrático. También es aplicable, bueno, en diferentes industrias, en industrias de servicio, también muy utilizado en la industria farmacéutica, en la química, en la industria de alimentos. Y este tipo de diseños nos da varios, como el diseño compuesto central, que es la primera opción que vemos en la ventana o en la imagen que vemos abajo a la izquierda. Puede ser no bloqueado cuando se realiza en una sola ejecución o bloqueado cuando se ejecuta en partes. Se ajusta a modelos cuadráticos y permite evaluar curvaturas de la respuesta. También tenemos el tipo de diseño, el box banking, que requiere menos experimentos que el que es compuesto central y no incluye puntos axiales y solo evalúa combinaciones intermedias entre los factores. Para poder acceder a esto vamos a STAT, a DOI, a respuesta de la superficie y crear un diseño de respuesta, de superficie de respuesta. En esta opción se puede seleccionar los diferentes diseños a realizar, los diferentes tipos. Y también tenemos la configuración del diseño con el número de factores y el número de factores categóricos. Aquí tenemos los factores continuos que definen las variables de entrada que pueden tomar valores en un rango continuo y los factores categóricos que son las variables que representan niveles cualitativos, por ejemplo, diferentes proveedores de materia prima. También tenemos como parte de selección de diseño, Minitab nos muestra diferentes opciones disponibles, los diseños bloqueados y no bloqueados, la cantidad de factores y número de experimentos requeridos. También tenemos la configuración de puntos centrales y axiales. Aquí podemos ver los números de puntos centrales que nos ayudan a detectar curvatura en la superficie de respuesta, el valor de alfa que nos permite determinar la distancia que podemos tener entre puntos axiales y también tenemos algunas opciones que nos está dando Minitab para tener una mejor visualización de este diseño de experimentos. Cuando estamos, por ejemplo, con un proceso en donde estamos realizando el mezclado, podríamos tener diferentes factores. Por ejemplo, la cantidad que tenemos en la mezcla, la temperatura que tenemos, el tiempo que tenemos de mezcla. Este tipo de diseño de superficie de respuesta nos puede ayudar a encontrar esa combinación óptima de los factores para poder maximizar la calidad de nuestro producto. Otra opción que tenemos es el DOI de mezclas. Tiene un enfoque especializado dentro del diseño de experimentos que se utiliza cuando los factores del experimento son proporciones de componentes en una mezcla. A diferencia de otros tipos de diseño de experimentos donde los factores pueden variar independientemente,
En un diseño de mezcla, la suma de todos los componentes debe ser 100% 1. Este tipo de diseño lo utilizamos cuando nuestro objetivo es optimizar la combinación de ingredientes o componentes en lugar de la cantidad absoluta de cada uno. Algunas aplicaciones se podría utilizar para la formulación de alimentos, bebidas, cosméticos, fármacos, recubrimientos, y nos ayuda a determinar, por ejemplo, la opción óptima que podríamos tener de azúcar, leche y crema en la fabricación de un helado, por ejemplo. Y en los tipos de diseños de mezcla en Minitab tenemos los centroides simples, que evalúa las combinaciones posibles, donde cada componente se encuentra al 0, 50 y 100%. Se usa cuando todos los componentes tienen la misma importancia. El diseño de centroides simples con puntos axiales, se añaden puntos intermedios entre los vértices para capturar efectos curvados, y es útil cuando se sospecha interacciones entre los componentes. Está también el diseño extremo de mezcla, que se utiliza cuando hay restricciones en las proporciones de los componentes. Para poder acceder a esto, vamos a Stat, DOE, Mixture y Create Mixture Design. Y acá, ya abriendo esta ventana, podemos seleccionar el tipo de diseño, tener la configuración de acuerdo a su tipo de diseño y seleccionar este mejor diseño y los ajustes de puntos en Minitab junto con sus réplicas y los puntos de diseño. El DOE de mezclas en Minitab es una herramienta que nos ayuda a optimizar la formulación de productos en los que la proporción de los componentes es crucial. Nos ayuda a identificar la mejor combinación para maximizar el desempeño del producto final. El diseño de experimentos Taguchi es una metodología desarrollada por Genichi Taguchi para mejorar la calidad de los procesos y productos con un enfoque en la robustez. Se centra en minimizar la variabilidad de los efectos de factores no controlables mediante el uso de matrices ortogonales. Algunos conceptos claves del método Taguchi. Esto lo utilizamos cuando se quiere diseñar productos o procesos robustos frente a factores externos o variaciones no controladas. Es muy utilizado cuando estamos en el diseño para Six Sigma. Se aplica en manufactura, ingeniería de calidad, en desarrollo de productos y pruebas de confiabilidad. Algunos elementos principales del método Taguchi. La matriz ortogonal. La matriz ortogonal nos reduce la cantidad de experimentos necesarios, optimizando la combinación de factores y niveles. La relación SN, que sería la relación señal-ruido, evalúa la calidad del proceso, minimizando la variabilidad. Factores de ruido. Tenemos elementos que pueden afectar el proceso, pero que no se pueden controlar directamente. En Minitab vamos a Stat, DOE, Taguchi y Create Taguchi Design, y aquí podemos ver en la ventana donde podemos seleccionar el tipo de diseño. En los tipos de diseño podríamos tener diseños de 2 niveles por factor, de 3 niveles, podríamos tener de 4, 5 o mixtos. En los diseños que tenemos disponibles, que nos despliega Minitab, se pueden ver diferentes configuraciones de experimentos con menos corrida de prueba. Por ejemplo, el L4, que sería de 4 corridas, el L8 de 8 corridas, y así con cada uno de los niveles. Y dependiendo del número de factores y niveles requeridos, tenemos la sugerencia de cómo lo podríamos diseñar. Tenemos la configuración de factores de ruido también, y se pueden agregar factores de ruido para poder evaluar la robustez del diseño en estas variables no controladas. Cuando tenemos, por ejemplo, un proceso de ensamblaje en donde tenemos que considerar temperatura, velocidad y presión, una matriz de L8, por ejemplo, nos podría ayudar, en donde tenemos 2 niveles para temperatura, 2 niveles para velocidad y 2 niveles para lo que es la presión baja y alta en cada uno de ellos, en donde nos daría un experimento de un 2 a la 3, es decir, de
con 8 experimentos relevantes para poder tener todas las combinaciones de este. El método Taguchi es una técnica que nos ayuda a mejorar la calidad de productos con una menor cantidad de diseños experimentales y se enfoca mucho en la robustez y la optimización de la variabilidad. En esta tabla se resumen los diferentes métodos que tenemos de diseño de experimentos y todos estos disponibles en Minitab para que visualicemos cuándo es más apropiado utilizarlo. Cada método tiene su propósito específico y es importante seleccionar el adecuado según el tipo de problema que queremos resolver. El screening design o los diseños de cribado o selección se utilizan cuando hay muchos factores y se quiere identificar cuáles son los más importantes. En lugar de evaluar todas las combinaciones posibles, estos diseños permiten descartar factores irrelevantes rápidamente con un número reducido de ensayos. Si hay muchas variables y se necesita reducir la cantidad de factores a estudiar, este es el diseño a escoger. Está el factorial, que sirve para evaluar el efecto de múltiples factores simultáneamente, incluyendo sus interacciones. Puede ser un diseño completo, considerando todas las combinaciones, o fraccionado, solamente viendo alguna parte de las combinaciones para reducir los ensayos. Y este lo utilizamos cuando queremos comprender ese efecto de múltiples factores y su interacción en un proceso. El de Response Surface o superficie de respuesta lo utilizamos para optimizar procesos cuando la variable de respuesta es continua. Utiliza modelos cuadráticos para encontrar el punto óptimo dentro de un rango de valores de los factores. Se utiliza para ajustar y optimizar un proceso. El de diseño de mezclas, el Mixture Design, se utiliza cuando tenemos como factores las proporciones de una mezcla y no necesariamente se pueden modificar de manera independiente. Es muy común en la industria de alimentos, químicos, cosméticos y la industria farmacéutica y se utiliza cuando estamos trabajando con formulaciones, por ejemplo. Y el diseño de Taguchi es un enfoque basado en la robustez del diseño, buscando minimizar la variabilidad en presencia de factores que no podemos controlar. Es muy utilizado cuando queremos hacer productos o hacerlos más robustos los procesos frente a la variabilidad externa y factores no controlables. En resumen, si queremos reducir variables, utilizar el screening. Si queremos entender interacciones, factorial. Si se busca optimizar, el Response Surface. Si se trabaja con mezclas, el Mixture Design. Si se necesita reducir la variabilidad y hacer procesos robustos, Taguchi. Antes de escoger alguno de estos métodos de diseño de experimentos, es importante preguntarse cuántos factores tenemos, si es importante analizar esas interacciones, si se busca optimizar una respuesta continua, si los factores son proporciones de una mezcla, si se necesita robustez frente a variaciones externas, para poder garantizar que estamos eligiendo la mejor herramienta a nuestro problema. El diseño de cuadro latino es una técnica experimental utilizada para evaluar el efecto de un factor de interés mientras se controlan otras fuentes de variabilidad mediante bloques. En este caso tenemos el caso de una compañía de mensajería que busca determinar qué marca de llantas tiene mayor duración en términos de desgaste. Para ello se diseña un experimento en el que se comparan 4 marcas de llantas sometiéndolos a una prueba de 32.000 kilómetros de recorrido, utilizando 4 tipos de autos y las 4 posiciones posibles de las llantas en el vehículo. El objetivo del experimento es determinar cuál marca de llantas tiene mayor duración, evaluar el desgaste tras 32.000 kilómetros de recorrido, y los factores de interés incluyen el tipo de llanta o marca, el control de factores de bloques, y para reducir la variabilidad se establecen factores de bloques controlados como el tipo de carro, ya que diferentes modelos podrían afectar el desgaste de las llantas, la posición de la llanta de carro, ya que las llantas delanteras y traseras pueden experimentar desgastes distintos. Estos factores de bloqueo son importantes porque el tipo de carro y la posición de la llanta pueden influir significativamente en los resultados. Al final del experimento, la empresa podrá identificar qué marca de llantas tiene mejor desempeño en términos de durabilidad, lo que permitirá tomar decisiones basadas en datos para optimizar su flota de vehículos.
Una vez que se ha realizado el experimento, es fundamental interpretar los resultados utilizando diferentes herramientas estadísticas. Tenemos los efectos principales, interacciones, diagramas de Pareto y gráficas de residuos. En efectos principales, indican el impacto de cada factor en la respuesta. Por ejemplo, en un estudio sobre llantas podríamos analizar qué marca tiene el mayor impacto en la durabilidad. Tenemos también las interacciones y muestran cómo la combinación de factores influyen en la respuesta. Podríamos descubrir que el desgaste de una marca de llantas varía significativamente según el tipo de vehículo. Los diagramas de Pareto ayudan a visualizar qué efectos son más significativos y las gráficas de residuos permiten verificar la calidad de ajuste de modelo. Nos ayudan a identificar si el modelo estadístico utilizado es adecuado para explicar la variabilidad de los datos o si es necesario algún ajuste. A través de estas herramientas se pueden extraer conclusiones sólidas y tomar decisiones informadas basadas en datos experimentales. El diseño de experimentos permite mejorar la calidad de los procesos y la toma de decisiones basadas en datos. Entre sus principales beneficios se encuentran: mejora la toma de decisiones basadas en datos, proporciona una base sólida para decisiones informadas, reduce la incertidumbre en los resultados, asegurando que las conclusiones sean precisas y confiables, minimiza los errores experimentales, asegura la validez de los resultados al controlar los factores de variabilidad y reduce la variabilidad no deseada, permitiendo identificar los efectos reales de los factores analizados, y garantiza la precisión de los resultados obtenidos. Permite obtener conclusiones más confiables, facilita la replicación de experimentos, asegurando que los hallazgos sean consistentes y puedan ser aplicados a diferentes escenarios. El uso de metodologías experimentales bien diseñadas permite optimizar procesos, mejorar la calidad y obtener ventajas competitivas en cualquier industria. Ahora veamos con un ejemplo con diseño de cuadro latino. Este diseño de cuadro latino es una técnica experimental utilizada para controlar la variabilidad de dos factores de bloqueo mientras se estudia el efecto de un factor de interés. Una vez que tenemos nuestro diseño de experimento, necesitamos determinar cómo poder analizarlo. En este experimento tenemos como factor de interés las marcas de llantas A, B, C, D, factores de bloqueo, tipo de carro y la posición de la llanta. Tenemos 4 diferentes modelos y 4 posiciones del vehículo. Como variable de respuesta tenemos el desgaste que tiene la llanta después de 32.000 kilómetros de recorrido. En cuanto a lo que es este diseño Minitab, vamos a estar viendo el paso a paso en las próximas diapositivas de cómo podemos hacer esta evaluación. En Minitab tenemos el modelo lineal general. Este se utiliza para analizar experimentos en los que hay múltiples factores, incluyendo variables de interés y factores de bloqueo. En este caso aplicamos una ANOVA a los datos del diseño de cuadro latino para evaluar si la marca de llanta influye en el desgaste. El objetivo de este análisis es determinar si la marca de llanta tiene un efecto significativo en la variable de respuesta de desgaste mientras se controlan otros factores. En lo que es Minitab, aquí nos vamos a ir a Stat, ANOVA y modelo lineal general y vamos a hacer este ajuste. Al dar clic acá se despliega una ventana en donde vamos a seleccionar en la parte de las respuestas el desgaste que tenemos y en los factores, los diferentes factores que tenemos en cuanto a posición, carro y marca de llantas. Minitab nos puede dar diferentes opciones de cómo hacer este análisis, más opciones para este análisis de los múltiples factores en esta variable de respuesta que tenemos para este ejemplo. En la ventana que vemos acá de General Linear Model, de Random Nester, que vemos a la izquierda, aquí vemos si hay factores anidados o aleatorios. Tenemos factores ya definidos en este modelo como ejemplo, posición, carro, marca de llantas. En este análisis todos los factores se consideran fijos, entonces no es necesario hacer algún ajuste, pero esta es una ventana que nos ofrece Minitab. Otra, la que tenemos en el centro, la del modelo, podemos seleccionar los factores y configurar las diferentes interacciones que podríamos tener. Estas son las que ya vienen preseleccionadas como parte del estudio en Minitab.
En la parte de interacciones se pueden agregar interacciones entre factores, lo que puede permitir evaluar si el efecto de alguna variable cambia según la otra. En lo que es la ventana de opciones, la que vemos a la derecha, vemos que se establece una confianza de 95%, el estándar que tenemos para interpretar intervalos de confianza y los efectos significativos. Tenemos también la parte de sumas de cuadrados, que en el que está preseleccionado Minitab es adecuado para modelos con múltiples factores. Está también la parte de transformación de Box-Cox, que la transformación de Box-Cox la estaríamos utilizando si la varianza de los residuos no es homogénea, y podemos aplicar este tipo de transformación, un logaritmo natural o raíz cuadrada en este caso, y pues no estamos aplicando una transformación inicialmente. Otras ventanas que tenemos aquí en Minitab, tenemos la de Coding, que esta opción define la forma en que los factores categóricos se codifican numéricamente en el modelo. Una codificación estándar podría ser 1,0 o -1,1. En este caso, pues no estamos utilizando una transformación, no es necesario utilizarlo. Tenemos también ahí la referencia a lo que son los niveles. En la ventana de Stepwise, que sería la que está en el centro, este método permite seleccionar automáticamente los factores más importantes para el modelo mediante un procedimiento paso a paso o Stepwise. En este caso, pues no necesariamente estamos seleccionando este método, pero en caso de que utilizáramos un método como este, tenemos acá también determinado un alfa para entrada y salida de 0.15, en donde es utilizado este 0.15 específicamente si estamos utilizando el método de Stepwise. En este caso no lo estaríamos utilizando. Y tenemos la ventana de los gráficos, que es el que se ve a la derecha. En este podemos, al seleccionar esto, y la mejor opción es tener los 4 en uno, y no que nos dé como gráficos individuales. Nos permite visualizar el gráfico de residuos, los histogramas, el gráfico de probabilidad normal de residuos y residuos versus valores ajustados. Otra opción que tenemos como parte de Minitab son los resultados y el almacenamiento. En los resultados podemos seleccionar el Simple Tables, por ejemplo, que genera una tabla con coeficientes y pruebas estadísticas sin mayor detalle o sin ser muy extenso. Tenemos acá también opciones activas, opciones activas que está como parte del default que nos da Minitab para darnos ese diagnóstico inicial que estamos ocupando para nuestro modelo. Por ejemplo, el de Factor Information nos muestra detalles incluidos en el modelo. El de Analysis of Variance o ANOVA realiza la prueba de hipótesis para determinar si los factores tienen un efecto significativo. El resumen del modelo proporciona estadísticas de ajuste como el R cuadrado, el R cuadrado ajustado. El de coeficientes va a mostrar coeficientes estándar del modelo. El regression equation, ese nos va a dar la opción de poder estar viendo cuál sería la mejor ecuación de regresión para la combinación de factores que estamos viendo en nuestros niveles. Y el Fits and Diagnostics, nos permite visualizar valores atípicos y datos influyentes en el modelo. Y la ventana que tenemos a la derecha, el de Storage, nos permite guardar valores calculados si quisiéramos optar por esta opción como análisis de Minitab. El Fits, que permite almacenar los valores predichos por el modelo, la parte de residuales o la estandarizada, y así diferentes opciones que nos da Minitab para la parte de almacenamiento. Ya al haber seleccionado nuestra respuesta y los factores que tenemos como parte de este diseño de experimentos, podemos ver el reporte que nos da Minitab. Aquí tenemos el método, que en el método el código de factores en Minitab nos da -1, 0 y 1, y esto lo que está indicándonos es nada más el estandarizado o la codificación de los niveles de los factores en el modelo lineal general.
Esto es una práctica común que tenemos en el análisis de modelos estadísticos, especialmente en el diseño de experimentos y regresión, para poder mejorar la interpretación de los coeficientes y reducir la colinealidad entre los factores. ¿Qué significa esto? Con el código de factores -1, 0 y 1. Bueno, los niveles de los factores que están transformados en valores codificados en lugar de los valores originales. -1 explicado como el más bajo, 0 intermedio y más alto 1. Tenemos también lo que es la configuración del modelo. Se está utilizando un modelo lineal general con factores fijos en donde tenemos como información de los factores la posición de la llanta, 4 niveles, posición de tipo de carro, 4 niveles, y marca de llantas tenemos también por ahí 4 niveles. Y nos dan cada uno cómo es que se llaman cada uno de ellos, cómo los nombramos en nuestros modelos, por ejemplo, marca de llantas A, B, C, D, y así con los respectivos factores. Tenemos también el análisis de la varianza de la ANOVA, y este análisis nos dice la influencia de cada factor en la variación del desgaste. Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte de posición, tenemos un valor P de 0.177 y esto nos está diciendo que no es estadísticamente significativo, ya que su valor P, el p-value, es mayor a 0.05. En otras palabras, no se tiene un efecto claro en la respuesta, es decir, en el desgaste que está teniendo este análisis. El carro y marca de llantas tiene un análisis diferente a lo que es la posición. El carro nos da un valor P de 0.004. Esto quiere decir que es estadísticamente significativo. Esto porque su p-value es menor a 0.05. Indica que el tipo de carro influye en el desgaste de las llantas. Un análisis similar con la marca de las llantas en donde su p-value nos da 0.007 y es menor a 0.05. También las llantas tienen un efecto sobre el desgaste. Tenemos también otras cosas que nos da el reporte del Minitab, como los coeficientes de modelo y la ecuación del modelo. En coeficientes del modelo, ¿qué nos está diciendo acá? Aquí cada coeficiente indica cómo afecta cada nivel del factor de desgaste en comparación con la referencia. Tenemos la posición, por ejemplo, 1. La posición 1 tiene un coeficiente negativo. Si vemos en esta diapositiva, la posición 1 tiene un coeficiente de menos 1.063, lo que sugiere que tiende a desgastarse más que otras posiciones que podríamos estar viendo ahí. Las posiciones 2 y 3 tienen coeficientes positivos, indicando que podrían presentar menor desgaste en comparación con la posición 1. Un análisis similar podríamos estar haciendo con carro. El carro 1 tiene un mayor impacto en el desgaste. Tiene un impacto de 1.938, seguido por el carro 2, y el carro 4 tiene coeficiente más negativo, lo que sugiere un menor desgaste. Así similar con marca de llantas. La marca A tiene un mayor desgaste, mientras la marca C tiene un menor desgaste. Y vemos que la marca B no tiene tanto desgaste. En la ecuación del modelo, esta ecuación que nos está dando Minitab es una ecuación que puede utilizarse para hacer la predicción del desgaste en función de la marca de llanta, tipo de carro y la posición. Ahora, ¿qué podemos ver como parte del análisis de los gráficos de residuos que nos da Minitab? Los gráficos de residuos son herramientas clave para evaluar la adecuación del modelo estadístico. En este caso, los gráficos permiten verificar si los supuestos del modelo de regresión son válidos y si los residuos siguen un comportamiento adecuado. Tenemos el gráfico de probabilidad normal. Este evalúa si los residuos siguen una distribución normal. Aquí vemos que los puntos, lo ideal es que sigan esa línea roja para indicar la normalidad. Vemos que sigue la línea roja. Hay una ligera desviación, tal vez que podríamos estar viendo en los extremos, pero en general los residuos parece que se están distribuyendo de una manera normal. Esto nos lo confirma el valor P,
que el p-value que tenemos acá es de 0.143. Al ser mayor a 0.05 indica que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la normalidad de los datos, la normalidad de los residuos. Tenemos también los residuos versus los valores ajustados. Este permite verificar si los residuos tienen una varianza constante. No se ve un patrón claro, lo que sugiere que la varianza es aproximadamente constante, y la dispersión también parece aleatoria, lo que es un buen indicio de que el modelo no tiene problemas evidentes. También tenemos el histograma de residuos. En el histograma de residuos podemos verificar la forma de distribución de los residuos. Los residuos parece que se están distribuyendo aproximadamente normal. No se ve una simetría leve dentro de lo que es, o se ve una simetría leve, no, pero pareciera que todo está dentro de lo normal, que esto concuerda contra nuestro valor P. Y tenemos los residuos versus el orden de observación, que es el gráfico a la derecha abajo que vemos en este de residuos. No se ve, hasta aquí lo que vemos es la secuencia de los residuos en el orden en que fueron recolectados. No se ve una tendencia clara, lo que sugiere que no hay una correlación entre los residuos y el orden de los datos. Si existiera un patrón cíclico o una tendencia, podría indicar una autocorrelación de los datos. En conclusión, vemos que no hay problemas de normalidad al tener de los residuos. Tenemos el p-value de 0.143, tenemos una varianza constante, no hay indicios de autocorrelación en los residuos y este modelo pareciera ser adecuado para los datos analizados. Ahora, tenemos otras maneras de seguir analizando los datos de nuestro diseño. En esta pantalla se ve el gráfico de efectos principales que podríamos estar viendo en Minitab. Para esto vamos a Stat, ANOVA y Main Effect Plots. Y con esto, ¿qué vamos a estar viendo? Bueno, las respuestas, que sería el desgaste, nuestros factores. Aquí se están escogiendo dos, carro y marca de llantas. Y bueno, ¿por qué solamente estos dos factores? En un análisis previo vimos que estos son los valores significativos, con un p-value menor a 0.05. El p-value del carro nos dio un 0.004 y el de las llantas un 0.007, dando que estos tienen un impacto significativo en el desgaste. No se incluyó el de la posición al tener un p-value de 0.177. Y con esto lo que se pretende es ver cómo el desgaste de las llantas podría variar según el tipo de carro y la marca de llanta. Al evaluar en Minitab tenemos este gráfico de efectos principales que muestra el impacto de carro y marca de llantas sobre la respuesta de desgaste. Tenemos lo que es para el carro, se observa una tendencia descendente en el desgaste a medida que cambia el tipo de carro de 1 a 4. El carro 1 va sugiriendo un mayor desgaste, mientras que el carro 4 tiene un menor desgaste. Cuando estamos viendo la parte de marca de llantas, aquí estamos viendo que las llantas de la marca A muestran un mayor desgaste, y las marcas C y D tienen un menor desgaste. Esto indica que la calidad de material y diseño de la llanta influyen en su durabilidad. Con esto podemos ver cómo cada uno de estos factores tiene un efecto sobre el desgaste. Otro análisis que podríamos hacer en Minitab es el gráfico de interacción. Para esto vamos a Stat, ANOVA y seleccionamos Interaction Plot. Este gráfico de interacción nos permite visualizar cómo dos factores afectan conjuntamente una variable de respuesta. En otras palabras, muestra si el efecto de un factor depende del nivel de otro factor. Para generar este gráfico en Minitab, se debe seguir la ruta de Stat, ANOVA, Interaction Plot y aquí vamos a estar seleccionando diferentes opciones que nos podría estar dando Minitab como parte del ejercicio. En respuesta vamos a poner desgaste y en factores vamos a poner carro y marca de llantas. Aquí no estamos seleccionando el Display Full Interaction. Vamos a ver qué nos muestra Minitab, que sería el gráfico que vemos a la derecha.
En este gráfico, pues su objetivo es mostrar la interacción que tenemos entre marca de llantas y tipo de carros con respecto al desgaste que tenemos de las llantas. En el eje X vemos marca de llantas y en el eje Y vemos la media del desgaste en milímetros como parte de este ejercicio. Las líneas de colores van a representar los diferentes tipos de carros, que nos da ahí la simbología Minitab para tipos de carro 1, 2, 3 y 4. Si las líneas fueran paralelas, indicaría que no hay interacción entre los factores. Sin embargo, aquí observamos diferentes pendientes o incluso líneas que se cruzan, lo que sugiere que sí se da una interacción entre el tipo de carro y la marca de llantas. Por ejemplo, y es parte de lo que estamos observando en el gráfico, el carro 1, que es la línea azul, presenta mayor desgaste con las llantas A y una reducción progresiva con las llantas C y D. El carro 4, en la línea morada, tiene un comportamiento inverso. Estamos viendo que tenemos un menor desgaste en la llanta A y un mayor desgaste en las llantas C y D. Carros 2 y 3 muestran tendencias intermedias con diferencias un poco menos marcadas. La mayor interacción ocurre con la marca de llantas B y C, donde las líneas muestran mayores cambios de pendiente entre diferentes carros, lo que indica que el desgaste de estas llantas varía significativamente dependiendo del tipo de carro que se utilice. Tenemos también la identificación de factores con mayor interacción. Aquí tenemos las marcas de llantas con mayor interacción. Marca de llantas A y B muestran una mayor variabilidad en los diferentes carros, en particular la llanta A, el desgaste es alto en el carro 1 y en bajo en el carro 4. Y tenemos la llanta B. Hay un cambio considerable en el desgaste dependiendo del tipo de carro. C y D, menos variabilidad. Los carros que más tienen interacción, el carro 1 y el carro 4 presentan el mayor contraste en el desgaste. El carro 1 tiene mayor desgaste en llantas A y el más bajo con las llantas C y D. Así podríamos tener diferentes conclusiones y también con esto recomendaciones. Por ejemplo, si el objetivo es elegir una llanta con desgaste uniforme sin importar el tipo de carro, considerar la marca C y D. Si se busca maximizar la duración de la llanta según el carro, se recomienda hacer tal vez unas pruebas adicionales con los carros 1 y 4 para entender mejor su impacto en el desgaste. Si se busca estandarizar una marca de llantas, podríamos evitar las marcas A y B, que son las que tienen mayor variabilidad. Ahora, ¿qué pasa si le damos el check al Display Full Interaction? En el gráfico de interacción vemos cómo interactúan los factores tipo de carro y marca de llantas sobre la variable de respuesta. En esto podríamos ver observaciones clave en la interacción entre carro y marca de llanta. No todas las marcas de llantas se comportan igual para los diferentes carros, lo que indica que existe una interacción significativa. Las líneas no son paralelas, lo que confirma que el tipo de carro afecta de manera diferente a cada marca de llantas. En la parte derecha del gráfico, con la parte de marca de llantas, se puede ver que las llantas, con las llantas A y B, se tiene una tendencia más marcada en la reducción del desgaste de entre carros, y las marcas C y D tienen una menor variabilidad. En factores con mayor interacción, el carro 1 muestra mayores diferencias entre llantas, el carro 4 una menor variabilidad. Y con esto también podríamos sacar diferentes conclusiones y recomendaciones. Si se busca una llanta con un desempeño estable, sin importar el tipo de carro, C y D. Si se desea optimizar el desempeño en una flota que tenemos en particular de carros, se podrían realizar pruebas específicas con los carros 1 y 4. Si se quiere reducir costos de mantenimiento y considerar cómo ciertos carros desgastan más algunas marcas de llantas, se puede ajustar la selección de llantas en función del vehículo. Y así podríamos tener diferentes recomendaciones para la organización.